quien lleva adelante la, la antorcha del anterior dirigente, del director de este grupo. Está ahí con Antonieta Larrañaga, que es nuestra tesorera y fiscal, está ahí revisando a ver si hacemos las cosas bien. Y por otro lado lo tenés a Graciela Calicó, que es profesora de sociología y de derecho en secundaria, actual profesora de algunos de nosotros de sociología, aquellos que hemos querido tener un poco de nociones de qué se trata la sociología o de refrescar algún conocimiento si alguna vez lo tuvimos. Y además de pasar un rato entretenido con otras personas similares. Ese es el equipo que te está entrevistando hoy. Esto nosotros lo vamos a pasar el próximo viernes, entonces hay algunas cosas que son medio anacrónicas, pero sabremos, sabrás tú llevarnos adelante. Yo quiero agradecerte personalmente por esta charla. Después el Círculo Cultural Azotea, que es esta agrupación, te va a dar los agradecimientos del caso. Y cuando vuelvas el próximo verano por acá, vamos a tener de repente algún obsequio para recordar esta charla. ¿Está? ¿Te Bueno, parece? eso. Bueno, te agradezco mucho, Pedro. Los saludo con mucho cariño. Uruguay es un país que yo conozco desde mi juventud, en los cursos interuniversitarios regionales. Cuando era rector Mario Casinoni, me aparecía mucho por allá. Tuve oportunidad de conocer gente muy conspicua, muy valiosa de Uruguay. Recuerdo a Carlos Quijano de la revista Marcha, donde publiqué un artículo para enorme orgullo mío de mi juventud. Conocí a Atahualpa del Chupo, yo era muy aficionado al teatro. También después, en mis épocas ya más viejito, conocí a Julio María Sanguinetti en España, donde pude calibrar su alto nivel intelectual. También conocí al presidente que fue en su época de intendente de Montevideo, el doctor, recuérdenme el apellido, Tabaré Vázquez. Tabaré Tabaré Vázquez. Vázquez. Son los agujeros de la memoria que se me producen. Bueno, y el tema, como le he contado tantas veces a Pedro, es que yo sigo visitando Uruguay una vez al año porque es mi relax favorito para un trabajo excepcionalmente fuerte para un viejito como yo. Yo suelo decirle a mis amigos que soy el viejito con más chamba, como dicen los peruanos de Chile. Bueno, esto se agudizó con motivo de algunas medallitas que me dieron, por lo tanto, yo salgo de un trabajo para seguir en otro, así que me agrada mucho este tipo de conversatorio. Yo estoy a disposición de ustedes para charlar sobre lo que les parezca conveniente. Perfecto. Entonces arrancamos con un currículum vitae, un poco de tus antecedentes, cómo llegaste hasta acá. Y lo que tenemos registrado es que es José Rodríguez Elizondo, es escritor, periodista, abogado, académico y diplomático. Es referente y ha sido referente en temas de política exterior y en estrategia. Ha escrito entre los últimos libros Chile y la ley de la selva en el 24, La vía constitucional a la revolución en el 22, El día que me mataron, sus memorias en el 2020, Historia de la relación civil-militar en Chile en el 18, Todo sobre Bolivia en el 17, Historia de dos demandas, Perú y Bolivia contra Chile, Guerra de las Malvinas, Noticia en desarrollo. Eso podríamos hablar algún día también. ¿Por qué entiendes que la Guerra de las Malvinas es aún una noticia en desarrollo 40 años después? De Charañá a La Haya en el 2009. Fue fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción, directivo de Naciones Unidas, editor de la revista peruana Caretas, director de Cultura e Informaciones de la Cancillería de Chile y embajador en Israel. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, director del programa de Relaciones Internacionales, donde publica la revista Realidad y Perspectiva, de la cual nos has hecho llegar algún número y lo hemos compartido con nuestros compañeros de grupo. Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales,
miembro de la Academia del Reino de Marruecos, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile en el 21, Premio Rey de España en la Mejor Labor Informativa en el 84, Premio Internacional por la Paz en el del Ayuntamiento de Zaragoza en el 92, Premio América del Ateneo de Madrid en el 89 y Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima en 1985. Todas esas cositas ha hecho este viejito, como dice él, El este, atero, ¿no? el latero. Unas cuantas. Bueno, y empezamos con el cuestionamiento o las historias estas que estábamos este, armando para ti. Y la primera interrogante, acusada o abusada o hecha más aguda en estos tiempos, es, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va la geopolítica global en general? Sobre todo luego del ascenso de Trump en los Estados Unidos y considerando que el mundo ha dejado de ser bipolar desde hace ya unos cuantos años. Bueno, Pedro, yo vengo escribiendo sobre esto hace bastantes añitos, y sobre todo cuando terminó la Guerra Fría y salió este súper optimista enfoque del fin de la historia, cuando Fukuyama decía que íbamos a vivir en la democracia liberal, la economía de mercado. Huntington trató de contradecirlo diciendo que lo que venían eran guerras intercivilizacionales. Bueno, yo modestamente planteé que lo que estamos viviendo hoy día es una etapa del desequilibrio del terror. Esto quiere decir que hemos pasado de ese paradigma de la Guerra Fría que fue el equilibrio del terror, porque el poder nuclear estaba focalizado en las dos superpotencias, a una etapa de una multipolaridad difusa en la cual tenemos por lo menos 12 potencias nucleares, y eso significa lo que estamos viendo. Estamos viendo una sucesión de guerras en la cual todas son potencias nucleares. Ucrania, Rusia, Putin fue el primero que ya anunció que él iba a usar la disuasión nuclear. O sea, una amenaza que para que sea válida tiene que ser creíble. Israel en su espacio tiene las guerras contra los terroristas de Hamas, contra Irán, que también se supone que tiene el poder atómico, lo tiene obviamente Israel desde hace muchos años. La actual guerra en Gaza se ha expandido, hay mucho temor de que se produzca finalmente el enfrentamiento Israel-Irán. China sigue reivindicando Taiwán. Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Ahí tenemos dos potencias nucleares. Bueno, ¿para qué sigo? El tema es que el Papa León XIV recientemente fraseó de una manera perfecta lo que yo he venido sosteniendo. Estamos viviendo, dijo, una tercera guerra mundial por partes. Ante ese dilema, yo suelo decir en mis clases y en mis conferencias, en mis textos periodísticos, que ya los países de América Latina no deben estar seguros de que configuran una zona de paz. Por ejemplo, en Chile tenemos hipótesis de seguridad que se basan en las querellas que hemos tenido con nuestros tres vecinos, en el potencial que tenemos cada uno y en los tratados intangibles, que es una palabra que a mí me provoca un poco de ironía, porque la historia de las guerras en general es la historia de la violación de los tratados intangibles. Pero ahora yo creo que en cualquier momento una tercera guerra mundial por partes nos alcanza a América Latina, porque en esta polaridad difusa y con la emergencia de Donald Trump, nada es seguro desde el punto de vista de la paz hemisférica asegurada. Yo creo que eso es un tema que podemos seguir conversando. Sí, exactamente. Y después le voy a dejar a los demás compañeros que hagan alguna consulta. Pero me echando con esto del papel de América Latina y la supuesta paz en la que viviríamos nosotros.
Eh, ¿Cuál es, en qué medida este va a ser el escenario de enfrentamiento entre los Estados Unidos y China? Pues China ha entrado mucho en América Latina, no tanto como en África tal vez, pero ¿existe esa posibilidad? ¿Tú ves esa posibilidad como real? Yo personalmente veo que la diplomacia de China, el soft power, como decían ahí, es bastante superior al de los Estados Unidos actuales. Los Estados Unidos actuales tienen un pacto tácito, personalizado con Rusia en la persona de sus gobernantes, y esto tiene un sesgo de intriga que viene del año 1987, cuando se estaba deshaciendo la Unión Soviética, cuando los agentes de la KGB soviética pensaron, como cualquiera pensaría, bueno, ¿qué iba a ser de nuestras vidas cuando se acabe esto? Ahí estaba el señor Putin en Dresden, mientras yo estaba en Leipzig, exiliado, y él estaba controlando nada menos que a la Stasi, los servicios secretos de Alemania comunista. En esa coyuntura que se desconoce históricamente, él iba ascendiendo, tenía mucha influencia dentro de los mandos medios de la KGB, y fue una de las personas que se reunió con los mandos superiores para discernir qué es lo que iba a hacer de ellos después que se acabara la Unión Soviética. Bueno, ahí hay toda una historia que está investigada por algunos periodistas muy insignes y muy mal conocidos en América Latina, según la cual la KGB detectó a su hombre en Estados Unidos, un millonario de 41 años, aficionado a la farándula, con ínfulas políticas, que tenía mucha llegada a los medios por sus excentricidades, y hay una invitación a este caballero, que obviamente era Donald Trump joven, a Moscú, donde fue rodeado por supuestos millonarios que le ofrecían buenos negocios. Le ofrecieron nada menos que una torre Trump en Moscú. Imagínense lo que significaba eso para esta personalidad narcisista. Y fuera de eso se supone que hubo algún trasiego de negocios, de blanqueo de dinero por parte de la KGB. La KGB forjó muchos millonarios express, y cuando pasaron las décadas emergió esta amistad estratégica entre Putin y Trump, que no estaba en los cartabones, en las previsiones de ningún geopolítico, de ningún estratego, de ningún analista en el mundo. Por lo tanto, cuando ustedes han visto en escena esa violenta reunión de Trump con Zelensky en el Salón Oval, yo, que estaba informado de todas estas cosas, fui confirmando algunas sospechas bastante tenebrosas. Pero no es el caso todavía discutirlas, las dejo planteadas para que la conversemos después. Bien. Jorge, Graciela. Hola, buenas noches. Mucho gusto, profesor. Justamente me interesaba que nos contara un poco, porque creo que usted tiene información privilegiada acerca de esta amistad que aparentemente existe entre Trump y Putin, y si realmente puede ser eso algo beneficioso para la guerra de Ucrania o para otros conflictos, o si eso ya es algo del pasado y ya no tiene injerencia. Bueno, yo en esto no hablo de una amistad como la que podemos tener nosotros. No es una amistad doméstica, es una amistad estratégica, que dura lo que duran los intereses de ellos. Es por eso que yo a veces hago el paralelo con la amistad, entre comillas, Hitler-Stalin, que cuajó en el pacto von Ribbentrop y Molotov, por lo cual se repartieron algunas partes del planeta. Pero luego, con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, esto culminó en lo que culminó, un cuadro geopolítico
plasmado en Yalta, con una división del mundo en dos partes, con la Guerra Fría, etc. Yo creo que sin saberlo, sin pretenderlo, Putin y Trump han entrado en una relación bipersonal para objetivos distintos pero de interés global. Lo que pretende Putin es recuperar el poder geopolítico del imperio de los zares y después de la Unión Soviética, sobre la base de que los rusos fueron maltratados por los gobiernos norteamericanos después de la implosión de la Unión Soviética. Ahí hubo en los Estados Unidos dos posiciones antagónicas. Una representada por un famoso politólogo de origen polaco, Zbigniew Brzezinski, y la otra por Henry Kissinger. La de Brzezinski fue que Rusia seguiría siendo una amenaza porque nunca sería democrático y porque tenía apetencia para expandirse hacia Europa Occidental. Por lo tanto, con base en el pacto militar del Atlántico, en la OTAN, había que avanzar hacia el corazón de Rusia, que era Ucrania. Inclusive pronosticó en uno de sus libros que el año 2014 Ucrania debería pertenecer a la Unión Europea y al pacto militar atlántico. Bueno, al margen, para que ustedes vean lo complicada que es la política internacional, estaba Henry Kissinger. Los chilenos de izquierdas no quieren mucho a Henry Kissinger por motivos domésticos, porque fue funcional a la caída de Salvador Allende, en cuyo gobierno yo trabajé. Pero después de 50 años y después de leer mucho a Henry Kissinger, yo creo realmente que fue uno de los políticos, mejor dicho, de los cientistas políticos más destacados del mundo, por su capacidad de previsión de los escenarios futuros. Porque en sus libros planteó que mucho cuidado con lo que decía Brzezinski, sin nombrar a Brzezinski. Eran personas muy educadas los dos. En ese sentido, le enseñó a sus estrategos que Ucrania era el corazón geopolítico de la antigua Rusia, no ya de la Unión Soviética. El gentilicio de la Unión de Rusia venía de Ucrania, de Rus. Rus, el nombre primitivo de Ucrania. Y por lo tanto, la posición de Kissinger era que no había que limitarse a recuperar las potencias europeas que Yalta dejó en poder del comunismo, pero detenerse en Ucrania para que Ucrania fuera una potencia neutral en lo político y en lo militar. Por favor, reflexionen ustedes lo que significó esto que decía Henry Kissinger, ya viejito, contra Brzezinski, que pronosticaba que en el año 2014 Ucrania iba a estar en la batea de Occidente. Bueno, simplemente yo les adelanto que en el año 2014 Putin se tomó Crimea y a esa altura la OTAN no pudo hacer nada por muchos factores políticos y geopolíticos. Crimea de algún modo era más rusa que ucraniana, aunque de algún modo también Ucrania era el corazón de Rusia. O sea, tan compleja como eso es la situación geopolítica en ese teatro de operaciones. Entonces, en eso estamos. Vino después, cuando Putin vio que el pacto militar empezaba a resquebrajarse, y sobre todo cuando llegó Donald Trump al poder, creyó tener una especie de carta blanca para seguir avanzando. Y había que unir Crimea con un corredor hacia las salidas marítimas, y ahí empezó su invasión del año 2022. Y en eso estamos. ¿Cómo reaccionó la OTAN? Ustedes lo saben igual que yo. Digamos que no reaccionó. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos? Bueno, con un vuelco prácticamente total con respecto a sus políticas de la Guerra Fría. Ahora el presidente de Estados Unidos está haciendo lo posible
porque las demandas de Putin sean efectivas, no solo que se quede con Crimea, que ya realmente está bastante perdida para Ucrania, sino que se quede con todo lo que ha avanzado en la región del Donbass. Además, desde el punto de vista periodístico, yo me fijo mucho en la gestualidad, me fijo mucho en los apelativos. Ellos no son muy formales, ellos se tratan ante las cámaras, ante los micrófonos, como Donald y Vladimir. Paró Profesor, aquí, perdón, no, no, una, sí, pero sí, sí, dale. ¿paró acá Putin o va a seguir con alguno de los otros ex satélites de la Unión Soviética? Bueno, aquí tenemos algunos hechos consumados. Clinton fue el más agresivo desde el punto de vista geopolítico de los presidentes norteamericanos en la medida en que se encontró con un jefe ruso decaído, con Boris Yeltsin. Y con Boris Yeltsin firmó un compromiso según el cual Rusia no se opondría a que los países bálticos, incluso algunos países nórdicos como Finlandia, integraran la Unión Europea y o el pacto de la OTAN. Por eso lo puso como objeción que no se expandiera hacia las repúblicas que habían pertenecido a la Gran Rusia. Obviamente estaba hablando de Ucrania. Entonces ya tenemos nosotros que en ese interregno que hubo entre Clinton y Trump, ingresaron a la Unión Europea países que antes estaban en el campo geopolítico soviético. Entonces, ahí el problema es cuál va a ser el destino de ellos. Si Finlandia, por ejemplo, que había sido el paradigma de la neutralidad, va a retroceder. Si Putin se va a atrever a tener una nueva guerra con Finlandia, que ya la tuvo en la época comunista, con resultados bastante difíciles, porque Finlandia presentó una gran resistencia y de ahí viene esta categoría política de la finlandización. Finlandia fue neutral desde el punto de vista de las apetencias de la Unión Soviética. Por lo tanto, yo no me atrevo a hacer pronósticos, porque cualquier pronóstico depende en gran medida de la consolidación de la presidencia de Donald Trump. Donald Trump ha destruido el sistema de checks and balance de los Estados Unidos. La democracia paradigmática del sistema occidental capitalista se está deshaciendo desde ese punto de vista. Esto viene en línea con una gran crisis de las democracias a nivel global, a nivel regional y sobre todo en América Latina. Yo en ese sentido, como conocedor relativo de Uruguay, creo que ustedes tienen el privilegio de ser el último de los mohicanos en esto. Son la última democracia sólida del viejo terceto Costa Rica, Chile, Uruguay. Por lo tanto, ¿qué más le pido a mis amigos uruguayos que sigan en la brecha y que no se descuiden? Este check and balance que ustedes tienen, esta alternancia en el poder, este político de izquierda que venía de la guerrilla, Pepe Mujica, a quien conocí hace un par de años, dejó una siembra muy notable que no la hemos tenido en los demás países de América Latina. La madurez del utopismo guerrillero revolucionario a la responsabilidad del gobernante. Entonces, cuando yo conversé con él en uno de mis veraneos en Uruguay, me di cuenta de la falta que nos hace en todos los países un político de ese nivel que me hizo recordar al viejo Vizcacha del poema gaucho, ¿no? Esa sabiduría que puede no haberse plasmado en una ejecutoria de gobernante espectacular, pero en una sabiduría política de izquierda como no existe en otros países de América Latina. Qué bueno, qué bueno.
Profesor, hablando de democracia y de los pocos países que tienen una democracia plena, como dice usted, ¿no hay también cambios en la concepción teórica de lo que debe ser una democracia? Bueno, esa es una pregunta abierta, muy amplia, muy llena de connotaciones teóricas. Yo que he vivido en la democracia chilena hasta su nivel de concertación, que fue donde llegó a los mejores registros económicos sociales. He vivido en mejor dicho, he sufrido la dictadura de Pinochet. He vivido en el país más complejo desde el punto de vista democrático que es Israel. Hice periodismo durante una década en Perú con un terrorismo desatado. Fui funcionario de Naciones Unidas en la época de Javier Pérez de Cuéllar, cuando Naciones Unidas pesaba, era un referente en materia de paz. Los cascos azul de Naciones Unidas en esa época donde yo trabajé obtuvo el premio Nobel, Javier Pérez de Cuéllar tuvo el premio Príncipe de Asturias. Yo hoy día veo que eso ya no existe, ya Naciones Unidas está llegando al mismo nivel de bajo rendimiento de la Sociedad de las Naciones, que llevó precisamente a la Segunda Guerra Mundial, y las democracias que se creía iban a consolidarse con el fin de la historia de Fukuyama, por el contrario, están decayendo aceleradamente y todas las encuestas lo dicen. No hay encuesta que diga que hay una mayoría de los ciudadanos de los países democráticos que esté a favor de la democracia. En Chile hemos bajado de un rating del 64-65% a algo así como el 54%. Y no sé si hay encuestas que arrojan cifras peores. Bueno, filosóficamente, esto tiene que hacernos reflexionar. La pregunta que yo me hago y que es muy, muy dura es, ¿qué sistema político en el mundo ha sido eterno? ¿Y cuál ¿Estamos sería? viviendo el fin de los sistemas democráticos? ¿Qué viene después de la democracia? Tampoco creo en la alternancia democracia-dictadura, que después de una democracia latinoamericana va a venir una dictadura latinoamericana, como las que se han sucedido a lo largo de nuestra historia. Yo creo que justamente porque el mundo en que estamos viviendo tiene cambios cualitativos con respecto al mundo anterior, y me remito simplemente a lo que está pasando en la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, donde ya no podemos saber ni ustedes ni yo qué diablos es la verdad. Uno puede ver la desinformación más perfecta. Y si antes bastaban incidentes domésticos para desatar una guerra después de un largo proceso, obviamente, hoy día puede bastar un video, la credibilidad de un video que ha sido fraguado. Entonces, no hay respuesta para esa pregunta de la democracia. Quisiera ser optimista y decir, bueno, se va a firmar la democracia. Trump no va a ser sucedido por un heredero como Vance. No va a haber tercera guerra mundial porque hay una sensatez en el mundo que ha sido inculcada por la democracia. Más bien mi experiencia me indica que la historia transcurre con lo que yo llamaría interrupciones de irracionalidad. El factor irracional es un factor recurrente en la historia del mundo. Hay mucha gente que cree que la normalidad del mundo es la paz. Yo muchas veces los disgusto cuando digo que la normalidad del mundo es la guerra interrumpida por periodos de paz. Y es ahí Totalmente de donde acuerdo. viene el gran problema de nuestros países, que yo se los resumo en una frase. ¿Qué hacer y cómo tratar a nuestros ejércitos? Muy Ese bueno, muy buena es un contestación. tema. De cualquier manera, creo que
las relaciones entre democracias se dan a través de la diplomacia. En este momento, en muchos países, la democracia, la, la diplomacia en realidad es un puesto político y no es un puesto técnico. Hay pocas, por ejemplo, en Itamaraty, en Brasil, que son absolutamente técnicas. En realidad, en los demás países no creo que haya una diplomacia preparada como para lidiar justamente estos sistemas democráticos. Y por otro lado, se basa también en la seguridad de cada país. ¿Qué le parece, profesor, en cuanto a la diplomacia con respecto a la democracia? Para mí es un punto fuerte porque también entre mis muchas actividades estuvo la diplomacia. Y naturalmente después de haberla ejercido en Israel, el país más complicado desde el punto de vista de la diplomacia que puede existir en el mundo, yo soy un partidario absoluto de la diplomacia profesional. Claro. Y dentro de la diplomacia profesional, yo distingo no solo Itamaraty, sino la diplomacia peruana de Torre Tagle, por la sencilla razón de que yo tuve mi clientela periodística en Torre Tagle. Yo fui editor internacional de la revista Caretas, que era una revista mitológica en Perú, y naturalmente quienes me leían eran los diplomáticos de Torre Tagle. Entre mis mejores amigos peruanos están los que eran y fueron cancilleres de Torre Tagle, los más altos diplomáticos de Torre Tagle, entre los cuales mi amigo Javier Pérez de Cuéllar, que fue el que me llevó a Naciones Unidas. Por lo tanto, yo pienso que he tenido un ejemplo de diplomacia profesional del más alto nivel, la peruana. Itamaraty no la conozco como conocí la peruana, pero también tiene un prestigio similar. Y contra eso, yo veo que las demás diplomacias de América Latina están desgraciadamente bastante lejos por esto que usted apunta. Se cree que la diplomacia profesional llega hasta los rangos inferiores del oficio, que es el de ministro consejero, porque los embajadores deben ser de la confianza de los respectivos presidentes. Yo creo que eso no es así o no debe ser así. Yo creo que las embajadas deben ser profesionales a tope, reservándose por pragmatismo una cuota para que los presidentes designen amigos suyos especialmente calificados según la situación internacional de su respectivo país. Por ejemplo, un presidente norteamericano designó embajador a un canadiense amigo suyo, porque era un tipo de una capacidad acrisolada que lo mandó a la India. Hizo una gran labor en este momento por los agujeros de la memoria, no recuerdo el nombre, el economista. Bueno, pero también tengo una experiencia propia. Cuando empezamos la transición a nuestra democracia en Chile, afortunadamente el presidente Erwin, que era un estadista, nombró en los cargos superiores de la Cancillería y en las embajadas a gente de alto nivel como internacionalista, con alto conocimiento, sino de la diplomacia profesional, de la problemática internacional. Bueno, en ese sentido yo creo que estamos en un mundo latinoamericano muy tembleque. Sabemos que esto es así, pero no hay la voluntad política de ejercerlo en esa medida. Y yo espero que lo que está sucediendo en el mundo, entre otros efectos, tenga el de consolidar una mayor profesionalidad en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Profesor, usted ha hecho mención también de que hay como un desfasaje entre la intelectualidad, la ciencia la política o los políticos. ¿Cree que allí hay algo a resolver? Es decir, que los políticos estén un poco más cercanos a la ciencia, a la intelectualidad,
y no tanto dirigidos exclusivamente a el poder por el poder mismo? Es que es un círculo vicioso. Yo no sabría decir dónde está la causa y dónde está el efecto. Cuando la democracia empieza a languidecer, los intelectuales empiezan a desertar. Yo le cuento a mis alumnos algo que a mis alumnos les parece una broma, que en mi época de universitario, algunos amigos íbamos al Senado chileno a escuchar los discursos de los senadores. Teníamos senadores de muy alto nivel y los que teníamos interés en la política interior o también en la política interna de buen nivel, íbamos a escucharlo. Me miran con una cara de, este profesor nos está diciendo una mentira, que me llega a dar risa porque hoy día sería imposible. Y es imposible porque, tal como usted dice, la clase política es la clase política. Ya prácticamente no está diferenciada por grandes ideologías. La decadencia de las grandes ideologías también arrasó con la decadencia de las grandes ideas. Ya no hay grandes ideas. Y por lo mismo, el puesto de político se convirtió en una especie de canonjía, en la cual llega la gente prácticamente para eternizarse, para evitar la alternancia en la medida de lo posible y para ejercer una actividad más personalista que colectiva. Esto último es importante porque esto da pábulo para la proliferación de los partidos políticos. Como los partidos políticos han perdido su estructura jerárquica, disciplinada, que le daban las ideologías fuertes, y se ha transformado en una especie de bolsa de trabajo para una actividad que debiera ser la más calificada del país, los políticos que ya están en poder de sus curules, de sus ministerios, de sus alcaldías, son bastante díscolos. Si en alguna medida hay una orden de partido que los disgusta, se van del partido y forman otro partido. Ya tenemos en Chile 23 partidos. Cuando yo iba al Senado a escuchar discursos de los políticos, los partidos eran 5 a todo reventar. Estructura europea, comunistas, socialistas, social cristianos, conservadores. Bueno, hoy día cualquiera forma un partido político, cualquiera puede ser candidato a presidente. En este momento se habla de ciento y tantos candidatos a presidente para las próximas elecciones. Totalmente Muy bien. distinto. Profesor, Eso, perdón, Pedro, una ¿tú pequeña quieres hablar? cosita. Ah, perdón. Sí, Graciela. No, que quería comentarle que me parece también bastante peligroso eso de que los políticos se transformen en una clase política, porque ha sido un argumento que ha usado la derecha para justamente para desprestigiar a otros partidos y a la democracia en general. La casta. Bueno, yo personalmente vengo de vuelta un poco, Graciela, de este tema de las derechas y las izquierdas. Yo pienso que el tema de derechas-izquierdas que viene de la Revolución Francesa es uno de los temas que ha venido caducando con el paso del tiempo, donde ya no se representan como antes los intereses de las clases sociales, los intereses nacionales, sino los intereses de ciertos grupos identitarios. Hoy día vivimos la época de los sistemas políticos identitarios, pueblos originarios, LGTB, animalistas, ecologistas. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda en este contexto? Cuando se usa la palabra pueblo, yo digo, bueno, ¿yo soy pueblo o no soy pueblo? Me parece que esa categoría invocada cuando Evo Morales dice yo, aunque la Constitución me lo prohíba, yo seré candidato porque me lo pide el pueblo. Bueno, yo si fuera boliviano me preguntaría, ¿cuál es el pueblo que quiere que Evo Morales sea presidente de nuevo violando la Constitución?
como chileno me pregunto, yo en mi época revolucionaria, cuando joven, yo claro asumía esta voz, flatus vocis, dicen los latinos, pueblo. Pero hoy día me pregunto, bueno, yo todavía soy pueblo. Entonces, hay algo ahí que no me funciona bien y como fuente teórica, política, suele invocar a Karl Popper, la sociedad abierta, que me dio muchas luces con respecto a la profundidad en la reflexión del pensamiento de Marx. Cuando Popper dice que en, en una escala churchilliana, que el gran mérito de la democracia es que permite la alternancia en el poder sin derramamiento de sangre. Bueno, yo hoy día veo que ni siquiera eso funciona. Cuando veo Venezuela, cuando veo lo que pasa en Nicaragua, país cuya guerra de los contras yo conocí como reportero. Bueno, yo digo, ya ni siquiera funciona eso. Cuando hay una elección democrática, entre comillas, en Nicaragua, primero se toman preso a todos los candidatos de oposición. Sí, totalmente. Profesor, ¿cree usted que los estados dejaron de tener autonomía, tanto económica como tecnológica, en detrimento de las grandes corporaciones, sobre todo corporaciones financieras que están por encima de los estados y de los gobiernos? Bueno, aquí estamos hablando de la evolución del capitalismo industrial al capitalismo que podríamos llamar de la información, pasando por la evolución de las grandes empresas, la globalización, las transnacionales, y eso no es algo que uno pueda manejar teóricamente o con ideologías políticas. El ¿Cierto? mundo en que estamos viviendo tiene a veces en lo económico social mucho más importancia que cualquier política pública de un gobierno, nos guste o nos disguste. ¿Qué puede hacer un gobierno chileno con una política que emane de las grandes potencias, que permea a las grandes corporaciones, digamos a las chinas, a las norteamericanas, a las europeas? ¿Y cómo podemos contrarrestarlo? ¿Existe ya posibilidad en América Latina de la sustitución de importaciones, esa política pública que preconizó Previch en la inmediata segunda posguerra mundial? Yo creo que pretenderlo sería una utopía más. Por lo tanto, bueno, yo no soy quien para predecir cuál será la posibilidad de los estados, pero los estados mismos están en esta dialéctica muy complicada entre su calidad de sociedad jurídicamente organizada en lo interno y de sociedad dependiente en lo externo de los factores económicos sociales más importantes para su población. Así es que son preguntas abiertas. Claro que si ustedes me están siguiendo en todas estas divagaciones mías, lo que están viendo seguramente es un viejito que viene de vuelta de las ideologías, ¿no? Bueno, Y la verdad es totalmente. que eso lo siento así. Yo siento que he vivido en carne propia esto del pasaje entre las utopías de los jóvenes y las realidades de los viejos. Pero claro, esto al costo de una vida muy aventurera y de haber conocido más de un país, de haber vivido en más de un país. Profesor, una preguntita con respecto a lo que usted ha dicho en algún momento sobre la aceleración de la historia. Producto de nuevas tecnologías de la comunicación, por ejemplo, o cuáles serían los aspectos negativos de este estudio acelerado de lo que es la historia. Yo creo que ese tema lo leyó usted de una conferencia que estuve recientemente en Marruecos. Así es,
Sí, yo soy miembro de la Academia del Reino de Marruecos, que es un país interesantísimo. No sé si ustedes conocen Marruecos. Si No. no lo conocen, Próximamente. lo recomiendo Prox- encarecidamente en un viaje como dé lugar, Próximamente. porque es un país árabe de religión islámica que yo diría moderado, porque el sistema político es un sistema de parlamentarismo democrático con un rey con muchos poderes. Y Y entre no esos poderes entró. del rey está el No. poder religioso. El rey de Marruecos es el comendador de los creyentes y siéndolo ha hecho el contrapeso a los ayatolas, a los sheiks, a los fundamentalistas islámicos, lo cual le ha permitido mantener una política internacional absolutamente original que se plasma en la actividad de su Academia del Reino. En esta sesión de la cual yo vengo llegando hace 20 días, el tema de fondo fue la aceleración, entre paréntesis, catastrófica de la historia. La palabra catastrófica no estaba en el emblema No, de no la está. reunión, pero era más o menos el leitmotiv de la reunión. Éramos una treintena o cuarentena de supuestos expertos. Yo de partida me digo presunto experto, pero había sabios muy sabios en esa reunión. A esa academia han pertenecido eh, universitarios y políticos como Henry Kissinger, nada menos. Al lado mío, en las butacas, en las acomodaciones, estaba Romano Prodi. Pues bien, en esa reunión, el tema de la aceleración de la historia no era desde su faceta positiva, pero no hubo ninguno de los exponentes que fueron muy interesantes en su gran mayoría que se remitiera a cosas domésticas. Estaba la preocupación por el estado del mundo en este momento, sobre todo con énfasis en las guerras que estaban viniendo y en las posibilidades ya fraseadas por Trump contra Zelensky, no sé si ustedes lo recuerdan, de la Tercera Guerra Mundial, y actualmente del Papa León XIV. Así es que en ese sentido, lo que yo puedo resumir frente a su pregunta es que me hace recordar un viejo proverbio, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Sí. El dicho completo es: llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Yo creo que ese es el desafío de nuestra época, tratar de que los malos no sigan creciendo. Muy bien. Por lo pronto, Marruecos fue uno de los pocos países del Zagreb que no entró en la primavera árabe, por Bueno, ejemplo. esa es una de las grandes cualidades de Marruecos. Es una potencia magrebí que está considerada como un eje geopolítico para los países de la cuenca del Mediterráneo y que hoy día, sobre todo con base en sus cientistas políticos y en su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha extendido su influencia hacia el mundo. Aquí en Chile, yo recuerdo los embajadores que nos han enviado, son de muy alto nivel. Y además, cuando yo veo la inversión en cultura de ese país, cuyo PBI no es superior al nuestro, veo que está jugando un partido muy positivo. Ustedes simplemente piensen que tiene festivales de cine de realidad mundial, el Festival de Marrakech. Bueno, cosas como esas que lo ponen en órbita ya no solo en la cuenca del Mediterráneo, sino que a nivel global. Muy bien, perfecto. Y en pocos años más van a tener algunos partidos del Campeonato Mundial de Fútbol. Bueno, ya son vicecampeones mundiales Ya son vicecampeones mundiales. Le y dieron un están susto, jugando sus jugadores en las mejores ligas del mundo. le dieron un susto a unos cuantos. Uno de mis hijos es hincha furibundo de uno que está en el Barcelona, que no me acuerdo el nombre, pero que me pidió una camiseta de él que se la traje de Marruecos.
Muy bien. Bueno, podríamos pasarnos toda la noche conversando, Pepe, este, pero vamos a dejarlo por acá porque es tarde para nosotros, es tarde para ti y nosotros tenemos el tiempo acotado también en la presentación esta el próximo viernes. Con muchas ganas de seguir hablando y con muchos temas en tintero para el futuro. Una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, es tener alguna visión sobre qué es lo que pasa en el Pacífico, de quienes estamos tan separados, cómo ha evolucionado, qué se ve para el futuro en la cuenca del Pacífico. Y bueno, nadie mejor que tú para contarnos un poco de esa cosa. No sé si Jorge o Graciela tienen algún otro comentario más o No, Yo quería Antoñito. solamente agradecerle. Yo quería un pequeño comentario con respecto a lo que dijo él con el gobierno de Marruecos y la relación directa y la relación muy importante que hay entre la religión y el Estado, y la religión y el gobierno. Acá en Uruguay somos un país absolutamente laico y nos cuesta muchísimo entender cómo la religión, y sobre todo, por ejemplo, en el Islam, tiene tanta, pero tanta importancia desde el punto de vista de la sociedad, del gobierno y del Estado. Y que hay incluso países como por ejemplo Egipto, en los cuales no hay una constitución laica pública, sino que únicamente hay una relación con lo que dicta la religión. Nos cuesta un poco entender esa relación entre Estado y religión. Claro, mire, yo lo miro desde otra perspectiva. Yo Bien. creo que la importancia de la religión en Marruecos radica en que tienen un papa propio que ha hecho decaer la importancia política de la religión en la sociedad. Yo recuerdo que en la cumbre de Camp David, cuando estuvieron más cerca israelíes y palestinos de llegar a un acuerdo sobre un Estado palestino independiente, la discusión se daba con la Torá y el Corán en la mano. Ujú. En un momento Bill Clinton fue a la biblioteca y trajo la La Biblia Biblia. cristiana para poder estar en relación con sus dos contertulios, Arafat y Ehud Barak. Mi experiencia en el Medio Oriente es justamente eso, la religión impide los grandes acuerdos políticos. Y cuando Marruecos instala en su estatus nacional un rey no solo con los poderes de defensa y de relaciones exteriores como en las democracias parlamentarias, sino que con el poder religioso, le ha permitido a Marruecos terciar en el debate político global sin la barrera del fundamentalismo islámico. Es decir, yo he entrado en Marruecos a un sector judío, ¿cómo le Sinagoga. llaman los judíos? A una Sinagoga. sinagoga, a una sinagoga con todos los paramentos de la sinagoga. He descubierto en sus mercados sectores de artesanía judaica. Cuando viví en España, vi que supe a través de la relación diplomática de España con Marruecos que uno de los temas era el rol positivo con respecto al conflicto israelo-palestino. Por lo tanto, creo que la clave de la posición de Marruecos está en este tema de que el poder del rey es también un poder religioso. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Lo esperamos acá por Punta del Este en el momento que usted crea conveniente otra visita al Uruguay y tendremos, pero necesariamente una reunión personal que Bueno, nos va me a encantaría. gustar Bueno, muchísimo. espero que no los haya lateado con mis disquisiciones. Estuve encantado de Al conocerlos. contrario, al contrario. Y solo les pido a ustedes que Uruguay siga siendo lo que es. O sea, ustedes son nuestro gran baluarte democrático en América Latina, cosa que ustedes tienen que estar tan conscientes como lo deben estar y como seguirán estándolo. Así que me Ojalá. despido con mucho afecto. Buenas noches, muchas Esta charla gracias. suya va a estar en YouTube, o sea que la va a ver todo el Uruguay. Muy Un gran bien. abrazo y hasta cualquier Muchas Espero momento. verlo. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau.
Permiso. ¿Y de acá cómo salgo? Bueno, Salí. quedamos nosotros. Ah, se fueron. Pensé que se iban a quedar a comentar algo, pero se fueron. Yo también, yo también. Bueno, Salió bien, salió bien. Viste que él fue llevando la conversación por donde sí, quería. sí, 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 sí. está bárbaro. Pero salió muy bien. Bueno, me alegro. Casi Nos una vemos. hora. 40, 45, 50 minutos. Sí, Bueno, y bárbaro. Que pases bien, Pedro. Chao. chao, chao.